Todo empieza, el 10 de agosto, de 1954, las 11 de la mañana, en punto, en el departamento y laboratorio particular, del Dr. Daisuke Serizawa, dentro de un edificio de 6 pisos, en el distrito de Suginami, 14 kilómetros, justo al oeste, del corazón de Tokio. Todo está registrado, cada minuto, cada movimiento, cada error, todo forma parte, de una línea de tiempo, que ya no se puede borrar. A las 9 de esa misma mañana, se emitió el primer aviso oficial. Ya se sabía entonces, que aquello que salió del fondo, se llamaba Gojira, ya estaba confirmado, dentro de los límites de la bahía, se activó alerta, y evacuación obligatoria, pero solo, y exclusivamente, para las zonas costeras, Yokohama, Kawasaki, toda la franja litoral, y los pueblos cercanos al agua. Los expertos dijeron entonces, con toda la seguridad del mundo, que la amenaza era grave, sí, pero que permanecería siempre cerca del mar, que el resto del país, estaba a salvo, y durante 2 horas exactas, desde las 9, hasta las 11, pareció que tenían razón. Gojira salió del agua, y no avanzó ni un solo paso hacia el interior, se detuvo por completo, inmóvil, gigante, sobre las ciudades que empezó a reducir a cenizas. Las autoridades creyeron, que se quedaría ahí para siempre, o que en cualquier momento, volvería a hundirse en las olas. Se equivocaron, de la manera más trágica, y más definitiva, que se puede equivocar un ser humano, porque a las 11 en punto, sucedió lo impensable, terminó de alimentarse, creció, endureció cada centímetro de su piel, y giró su cuerpo entero, en dirección recta, hacia Ginza, y en ese instante preciso, todo cambió para siempre. Lo que empezó como un aviso limitado a la orilla, terminó convirtiéndose, en una reforma a la Constitución, redactada y promulgada, en menos de 120 minutos, nació jurídicamente la palabra Kaiju, se escribió el declaró, emergencia nacional total, en el aire, se respira opresión, una tensión que se mete directo en los huesos, hay silencios, que pesan mucho más, que todos los gritos juntos, todo transcurre lento, demasiado lento, como si el tiempo mismo, hubiera decidido caminar, al mismo paso pesado, y solemne, de la criatura. Todo es crudo, físico, tan real, que llega a doler en el pecho. El sonido de la lluvia, golpea los cristales, con un ritmo monótono, pesado, incesante, se mezcla, con el zumbido casi inaudible, de una radio de válvulas, encendida al volumen mínimo, desde la noche anterior. Allá afuera, a 14 kilómetros de distancia, el fuego lleva ya 2 horas, devorando todo lo que alguna vez fue vida, calle, casa, o recuerdo. El humo sube recto, hasta tocar las nubes gruesas y frías, que avanzan despacio, desde el Pacífico. El sol, que a esa hora, debería brillar blanco y fuerte, sobre toda la adivinar, como una mancha pálida, sucia, de color rojo enfermizo, ahogada entre hollín, vapor, y agua fría. 120 minutos exactos, estuvo parada sobre Yokohama y Kawasaki, no descansaba en absoluto, se estaba nutriendo, absorbía calor, electricidad, radiación, y materia viva o inerte, hasta endurecerse, y aumentar de tamaño, antes de girar, y reanudar la marcha, hacia adentro. Esta escena transcurre, justo en el segundo exacto, en que una alerta que ya tenía nombre desde las 9, pero que todos creyeron controlada, y confinada al borde del mar, se transforma, en la modificación de la ley suprema, y en que un dolor, guardado bajo llave, durante 9 años largos, vuelve a tocar la puerta, con una suavidad, que da más miedo, que cualquier grito. El departamento es amplio, techos muy altos, molduras de madera oscura, grandes ventanales enteros, que miran de frente hacia el este, y que desde hace casi una década, funcionan al mismo tiempo, como, y tumba viviente. El desorden que hay ahí, no es puesto, no es de cine, es el rastro material, de una mente, que hace mucho tiempo, dejó de cuidarse a sí misma, y de cuidar el espacio que ocupa. Hay platos de porcelana sucia, con restos secos de arroz, y té helado de 3 o 4 días atrás, apilados en una esquina olvidada, ropa interior, camisas, calcetines, pantalones usados, tirados sobre las sillas, por el suelo, sobre el respaldo del sofá viejo, hojas de cálculo, cuadernos abiertos por la mitad, gráficos trazados a mano,
con tinta azul y negra, tubos de ensayo vacíos, o con restos de líquidos incoloros y amarillentos, frascos de reactivos, anotaciones escritas por las dos caras del papel, cubren cada centímetro del piso, se amontonan hasta la cintura, en las esquinas de las habitaciones, y suben en pilas inestables, que amenazan con caer, en cualquier momento, sobre la mesa de trabajo, y sobre el escritorio principal, sobre el descansa un detector de radiación, armado pieza por sus propias manos, la aguja marca levemente, pero muy por encima, de lo que se considera fondo natural, hay también reglas de acero, lápices rotos por la mitad, un reloj de bolsillo de plata, abierto sobre la superficie, y parado desde hace muchísimos años, marcando siempre, las 3:17 de la madrugada, y un cenicero de cristal, lleno hasta rebosar, de colillas de tabaco, algunas de ellas, todavía humeando, muy despacio, en el centro de todo ese caos, apoyado con los brazos cruzados, sobre la superficie fría de la madera, está Daisuke Serizawa, está dormido profundamente, lleva así, 3 horas, 27 minutos, contados uno por uno, se rindió sobre la mesa, cerca de las 7:30 de la mañana, agotado hasta los huesos, después de otra noche entera, sin cerrar los ojos, mezclando compuestos, y reescribiendo fórmulas una y otra vez, y precisamente por eso, por haber caído, del aviso que salió a las 9, para él, esa alerta oficial, que ya nombró a Gojira, y ordenó salir de las costas, simplemente no existió, hasta ese preciso instante, lleva puesta una camisa blanca de algodón, arrugada como si la trajera puesta, desde hacía una semana entera, las mangas remangadas, de forma desigual, hasta los codos, el cuello desabrochado, el cabello negro, es una maraña grasosa, y desaliñada, las ojeras bajo los párpados cerrados, son de un color morado oscuro, profundas, como grabadas a fuego, por noches y noches, sin descanso verdadero, su brazo derecho cuelga muerto hacia un lado, totalmente entumecido, y entre los dedos flácidos, sostiene un cigarrillo, consumido ya en un 80%, la ceniza es larga, doblada en ángulo agudo, a punto de desprenderse, en cualquier fracción de segundo, y del filtro, sale un hilo de humo, finísimo, lento, que se desvanece, en el aire quieto, y pesado de la habitación, todo viejo y amargo, a alcohol etílico, a papel amarillento por el paso del tiempo, a encierro prolongado, a ausencia, es el olor exacto, de alguien que dejó de vivir hace tiempo, y que solo se limitó, a seguir respirando, desde aquella noche, en que el fuego, se lo llevó todo lo que amaba, la radio de madera oscura, modelo del año 48, permanece encendida, al volumen más bajo que permite su mecanismo, solo se oye, una estática continua, suave, parecida al sonido del mar, muy a lo lejos, que no termina nunca, afuera, el cielo ya no conserva nada de azul, es una capa espesa, uniforme, de gris plomo de tormenta, negro de hollín, y manchas irregulares, de rojo oscuro, morado, y púrpura, iluminadas siempre desde abajo, por las llamas que no se extinguen, la luz que entra por los cristales, es pálida, sucia, enfermiza, no proyecta sombras definidas ni nítidas, todo se ve borroso, difuso, estuviera detrás de un vidrio empañado, y manchado de sangre seca, de repente, la señal salta de golpe, con un chasquido metálico, agudo, fuerte, que corta el silencio, de forma tan brusca, que llega a doler dentro de los oídos, Serizawa se despierta de un tirón seco, aspira aire por la nariz, con un sonido ronco, y seco, se endereza de golpe, y una punzada aguda, le recorre toda la columna vertebral, desde la cintura, hasta la base misma del cráneo, el brazo derecho, no le responde del todo al principio, lo mueve con mucha dificultad, siente esa sensación de hormigueo, recorriéndole despacio, cada uno de los dedos, el cigarrillo cae al suelo, sin hacer ruido alguno, sobre una pila de papeles viejos, lo aplasta instintivamente, con la suela dura de su zapato de cuero negro, sin mirar, sin pensar siquiera, el corazón le empieza a golpear, fuerte y rápido, contra las costillas, siente en la boca, un sabor metálico, garganta está seca, como papel viejo, parpadea una y otra vez, totalmente desorientado, no sabe con seguridad, si han pasado solo unos minutos, o muchos años, levanta la vista, hacia el reloj de péndulo, colgado en la pared, marca las 11, en punto exacto, se frota los ojos con fuerza, hasta ver puntos luminosos de colores, se pasa los dedos repetidamente, por el cabello enmarañado, y entonces, la voz
voz del locutor irrumpe, clara, contenida, neutra en apariencia, pero cargada de una tensión inmensa, que se palpa debajo de cada sílaba que pronuncia, y es ahí, cuando empieza a enterarse de todo, paso a paso, Atención en todas las frecuencias, atención a toda la población, frecuencia nacional unificada, repito, atención, a las 9 horas de esta mañana, se emitió aviso oficial completo, en ese momento, se confirmó por observación naval y aérea, la presencia en aguas de la bahía, de la entidad ya se le asignó oficialmente, el nombre operativo de Gojira, se activó evacuación obligatoria, exclusiva, acotada, y solo para las zonas costeras, puerto y zona urbana de Yokohama, Kawasaki, toda la franja litoral, y poblaciones aledañas alrededor de la bahía. En aquel instante, todos los análisis, todos los cálculos, toda la inteligencia disponible, coincidió en una sola evaluación: amenaza grave, pero restringida al mar y la orilla, no penetraría tierra adentro, el resto del territorio, estaba seguro. Hace una pausa de 3 segundos completos, solo queda la estática suave de fondo, se nota claramente, que traga saliva con mucha fuerza, antes de volver a hablar, y aquí la voz cambia para siempre, se le quiebra muy levemente, todo ese tono administrativo y distante, se derrumba por un momento. Se equivocaron, gravemente, de manera trágica e irreparable, lo que emergió del fondo del mar, permaneció detenida, inmóvil, durante 2 horas completas, 120 minutos exactos, sobre esas zonas, de dirección, no retrocedió hacia el agua, como todos los modelos decían que haría, se limitó a destruir, desmantelar, quemar, y reducir a cenizas y materia fundida, todo lo que se encontrara, en un radio de 3 kilómetros a la redonda, y lo peor de todo, aquello que ningún cálculo, por complejo que fuera, pudo prever jamás, no solo destruía, se alimentaba, absorbió cada vatio de electricidad, cada calor de incendio, cada partícula de energía liberada. Informes directos, desde aviones que volaron bajo la capa espesa de humo, confirman lo siguiente: a las 11 horas de esta mañana, Yokohama ya no existe, como asentamiento humano, Kawasaki ha sido borrada por completo, cada una de las 7 poblaciones costeras aledañas, han desaparecido del mapa, no quedan calles, no hay edificios en pie, no funcionan servicios, no existe refugio alguno, solo queda fuego, escombros fundidos, y una capa de ceniza, de más de 30 centímetros de espesor, sobre todo el terreno. La voz baja a ser plana, burocrática, fría, es el único mecanismo de defensa que le queda, para no romperse en llanto, al pronunciar las cifras. Cálculos oficiales provisionales, contrastados y confirmados hasta este instante: 18.720 personas, fallecidas confirmadas, por restos físicos, o por presencia documentada, 6.940 más, inscritas oficialmente como desaparecidas, sin rastro biológico ni físico alguno, que permita suponer supervivencia. Solo 317 personas, lograron salir caminando de la zona, antes de que los muros de fuego, y los derrumbes masivos, cerraran toda vía de escape posible. La criatura reanudó su marcha, hace escasos 7 minutos, y ahí está lo verdaderamente terrible: ya no va hacia el mar, ya no sigue la línea de la costa, modificó su eje de avance, de forma clara, constante, y perfectamente medible, y avanza ahora en línea recta, a velocidad promedio, de 2 kilómetros por hora, directamente hacia el distrito de Ginza, corazón comercial, bancario, y administrativo de Tokio. A continuación, mensaje del primer ministro, promulgado en sesión extraordinaria, de carácter nacional, vinculante, y obligatorio, para toda la población. Serizawa sigue de pie inmóvil, apoya ambas palmas, con toda la fuerza que tiene, contra el borde del escritorio, los nudillos se le ponen blancos de la presión. Al principio, solo siente incredulidad fría, helada. ¿Cómo es posible?, se pregunta, que algo de esa magnitud, exista y esté pasando, y yo no haya oído absolutamente nada, en 2 horas enteras, y entonces lo entiende de golpe: él estuvo muerto para el mundo entero, prendido sobre la madera, mientras a las 9, sonaban todas las alarmas, pero solo para la gente de la orilla. Da un paso muy lento, luego otro, pesado, como si llevara lastres de plomo, atados a ambos tobillos, hasta llegar al ventanal, de 3 metros de ancho, apoya la frente, contra el cristal frío y húmedo, y en ese momento,
Todo lo que creía saber, todo de mundo, de certezas, empieza a desmoronarse dentro de su cabeza, muy lento, muy doloroso, sin prisa, no es noche, el sol está ahí afuera, brillando con toda su intensidad natural, pero su luz, no logra atravesar el techo sólido, que el fuego ha construido en el cielo, una columna de más de 4200 metros de altura, formada por humo negro, carbón, partículas de metal fundido, y cenizas finísimas, sube vertical desde la zona litoral, se abre en abanico, en las capas altas de la atmósfera, y se mezcla íntimamente, molécula a molécula, con las nubes bajas, gruesas, cargadas de agua helada, que avanza desde el océano Pacífico, las llamas que siguen activas en el suelo, iluminan la base de esa masa nubosa, desde abajo hacia arriba, tiñéndola de rojo oscuro, púrpura, y negro carbón, en manchas inmensas, irregulares, idénticas a moretones grandes, extendidos por toda la bóveda celeste. La luz que resulta de todo eso, no es, ni de noche, es otra cosa totalmente distinta, grisácea, rojiza, pálida, muerta, absolutamente todo lo que toca, adquiere tonos enfermizos, que no se olvidan jamás, en ese preciso segundo, caen las primeras gotas, grandes, pesadas, frías como trocitos de hielo, golpean el cristal una por una, toc, 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 y de golpe, se abre el cielo por completo, llueve con fuerza bruta, una lluvia espesa, viscosa, de color gris, que no limpia absolutamente nada, al contrario, arrastra hacia abajo, toda la suciedad suspendida en el aire, hollín, partículas radiactivas, residuos de toda clase de combustión, donde golpea el vidrio, deja diminutas manchas negras y pardas, que resbalan muy lento hacia abajo, como si estuviera lloviendo, suciedad disuelta en agua, el viento entra por la rendija de 1 centímetro, que dejó abierta la noche anterior sin querer, y trae el olor completo, entero, sin filtros de ninguna clase, azufre puro, madera carbonizada hasta volverse carbón activo vivo, ese aroma dulzón, espeso, nauseabundo, que solo emana la combustión de materia orgánica, en cantidades enormes, y una sensación punzante, fina, como agujas de hielo, clavadas dentro de la garganta, y sobre la lengua, radiación ionizante. Serizawa traga fuerte, 1, 2, 3 veces seguidas, los músculos del cuello le duelen, el estómago se le contrae con fuerza violenta, y tiene que hacer un esfuerzo físico enorme, para no vomitar ahí mismo, contra el marco de la ventana. Entiende entonces, en lo más profundo de los huesos, lo que anunciaron a las 9, como un peligro lejano y controlado, ya está aquí, mezclado en el aire que respira, a solo 14 kilómetros de distancia, pasan 5 minutos que parecen siglos, y la voz del primer ministro sale por el altavoz, entrenada, pausada, grave, perfectamente mesurada, es el tono exacto, con el que habla el poder, cuando sabe perfectamente, que ya cometió el error más grande de toda su historia, le queda intentar contener el desastre, no hay invocaciones religiosas, no hay frases de esperanza vacía, solo hechos, normas, capacidad institucional, todo lo necesario, para no ampliar más el pánico, que ya es de todas formas, inevitable. Ciudadanos de Japón, hoy, 10 de agosto, de 1954, a las 9 horas de esta mañana, esta administración emitió aviso oficial, confirmó la presencia de Gojira en la bahía, y ordenó evacuación estrictamente circunscrita, a las zonas costeras. En ese momento, toda la información científica y militar disponible, indicaba que la amenaza permanecería confinada al litoral. Esa evaluación fue errónea, y las consecuencias han sido devastadoras. 2 horas después, la magnitud real del fenómeno, nos obliga a tomar decisiones, y modificaciones normativas, que nunca en nuestra historia, debimos enfrentar, ni promulgar jamás. A las 9 horas, la alerta fue local y costera. A las 11 horas de hoy, esta alerta adquiere carácter nacional preventivo, y de emergencia máxima, continúa firme y necesarias, y es en ese instante, cuando anuncia algo, que cambia la realidad, para siempre. Hemos redactado, debatido, y promulgado en este mismo acto, el artículo 9 bis, párrafo único, que pasa a formar parte integrante, de la Constitución de la Nación, y dice textualmente lo siguiente: se define como kaiju, todo organismo vivo, o entidad biológica, de dimensiones gigantescas, origen desconocido, capacidad destructiva masiva, e imposible de clasificar o explicar, con el conocimiento científico vigente hasta hoy, ante presencia confirmada, se autoriza el
uso ilimitado, total, y sin restricción alguna, de todas las capacidades, armamento, medios y recursos, de las fuerzas de autodefensa, con el único objetivo, de repelerlo, contenerlo, neutralizarlo, y destruirlo por completo. Cualquier disposición legal, reglamento o norma en contrario, queda suspendida de inmediato, y hasta nuevo aviso oficial. Hace una pausa mínima, casi imperceptible, y sigue con la misma gravedad. Hasta las 9 horas de esta mañana, solo teníamos a partir de este momento preciso, tenemos también una categoría jurídica, una palabra nueva escrita en la ley, y una realidad que lo transforma todo, es un Kaiju, conocemos ya su patrón de comportamiento, 2 horas estática, absorbiendo energía sin límites en la costa, pasó de 40 a 52 metros de altura, su piel aumentó en un 38%, su densidad y resistencia natural, y ahora, su trayectoria calculada, apunta directamente al centro de la capital. Quedó oficialmente informado que las fuerzas de autodefensa han sido desplegadas ya en su totalidad, 17.800 efectivos, 124 carros de combate, 78 piezas de artillería pesada, perfectamente emplazadas, y toda la aviación disponible, en vuelo, o lista para despegar en segundos. Contamos con los medios, mando unificado, y planificación operativa, para hacer frente, y neutralizarlo. No actuamos a ciegas, vuelve al tono estrictamente normativo, ordenante, sin lugar a dudas. Se decreta desde este instante, evacuación exclusiva, para todo el distrito de Ginza, y un radio de 5 kilómetros alrededor, desplazamiento estrictamente a pie, hacia el oeste y el norte, queda prohibido el uso de vehículos particulares, y detenerse por motivo alguno. El resto del territorio recibe este comunicado, solo a efectos informativos y preventivos. No hay orden de evacuación general. Protección civil, policía, y cuerpo de bomberos, actúan de forma coordinada. Esta administración asume toda la responsabilidad de lo ocurrido, mantiene el control institucional, y evalúa cada dato nuevo, minuto a minuto. Eso es todo. La señal se corta en seco, de golpe, vuelve a quedarse en el silencio, solo la estática suave, y el ruido continuo, sordo y potente, de la lluvia, martillando sin parar, sobre techos y cristales. Serizawa retrocede un paso, luego otro más, las piernas le pesan, como si fueran de plomo fundido, y cae sentado de golpe, sobre la silla de madera, que cruje fuerte, bajo su peso. Ahora todo encaja, como piezas de un mecanismo oscuro. A las 9, aviso oficial, nombre Gojira, evacuación solo para la costa. Todos creyeron que no pasaría de ahí. Entre las 9 y las 11, 2 horas parada, nadie entendió para qué, hasta que ya fue demasiado tarde. Estaba comiendo energía, y creciendo. A las 11 en punto, cambió de rumbo, directo tierra adentro, y en ese momento, se rompieron todas las reglas escritas, se cambió la constitución en tiempo récord, y nació oficialmente, el término Kaiju. Sabe perfectamente lo que significa, haber reescrito la ley suprema, en menos de 120 minutos. Todo el orden jurídico, que le da seguridad a una sociedad, se demostró insuficiente, ante algo que ya tenían nombre desde hacía 2 horas, pero que jamás entendieron de verdad. Sus ojos se clavan solos, sin querer, sobre unos planos enrollados, atados con cuerda de cáñamo. En la cubierta dice, estudios preliminares sobre microoxígeno, y debajo, tachado con tanta fuerza, que casi oxígeno, y en el cajón superior del mueble, cerrado con llave, desde el 9 de marzo, de 1945, hay un sobre de papel craft, sin nombre ni dirección, sellado con cera roja oscura. Pasan 5 minutos más, y el timbre metálico, áspero y potente, del aparato telefónico de disco, suena de golpe, y resuena, en toda la habitación vacía. Clan, 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 una vez, 2, 3, 4, 5, Serizawa lo mira inmóvil, desde su silla. Sabe quién es, lo supo desde la primera campanada. Él fue la primera persona, que dio la alerta a la marina, semanas atrás, y por eso mismo, a las 9 de la mañana, ya usaban el nombre de Gojira. Suspira hondo, muy lento, y al extender el brazo hacia el aparato, ve temblar su... Levanta el auricular, solo al séptimo toque, digo,
Daisuke, sabía que estarías ahí, sabía y que no oíste absolutamente nada de lo que pasó a las 9, por eso te llamé 3 veces seguidas, sabía también que en cuanto escucharas la actualización de las 11, estarías frente al cristal, mirando ese cielo gris y rojo, que ya cubre todo el este, es la voz del profesor Kyoei Yamane, grave, profunda, desgastada por los años y por el dolor, conocida por él, hasta lo más hondo de los huesos. Profesor Yamane, acabo de enterarme de todo, que ya se llama Gojira desde hace 2 horas, que dijeron que solo afectaría a la costa, que se quedó parada 2 horas destruyendo todo, que creció de tamaño, que ahora viene directo hacia acá, y que cambiaron la constitución de la noche a la mañana. Dígame sin rodeos por favor, ¿es todo auténtico, o es alguna medida de control del Estado, inventada para justificar algo? Ojalá fuera mentira, Daisuke, ojalá, yo fui quien le puso el nombre, y quien advirtió desde el principio mismo del peligro, y aún así, yo mismo dije en voz alta, no saldrá del agua, no subirá más de unos metros sobre la orilla, todos los modelos matemáticos lo decían, y sin embargo, todos nos equivocamos por completo, Yokohama ya no está, la hemos sobrevolado 3 veces seguidas, y lo que nadie previó, es lo más peligroso de todo, eso, se alimenta de energía pura, esas 2 horas parada, no fueron de destrucción por destruir, fue una comida enorme, sin límites, pasó de 40 a 52 metros de altura, la piel es un 38% más dura y resistente, y ahora cambió de rumbo, hacia adentro, te llamo por algo, que solo nosotros dos sabemos con exactitud, antes de la guerra, en la universidad, trabajamos juntos casi 2 años enteros, fuiste mi mejor alumno en la vida, rompimos barreras, yo vi los ensayos con mis propios ojos, leí todas tus notas, vi lo que es capaz de hacer, no quema, no envenena lentamente, borra el oxígeno de la materia misma, deshace la vida en segundos, es aniquilación pura y absoluta, y sé muy bien, que después de aquella noche del fuego, cuando nos la arrebataron a ella, te encerraste aquí dentro, y lo llevaste mucho, mucho más lejos, en total silencio. Serizawa se tensa de golpe en la silla, la voz se le reduce, casi a un susurro, mezcla de vergüenza, y de dolor muy antiguo. Usted sabe perfectamente por qué me encerré, sí, seguí mezclando sustancias, probando, calculando una y otra vez, pero nunca, jamás, lo desarrollé como arma, fue solo, un ejercicio mecánico, una forma de mantener la mente ocupada, para no pensar cada segundo, que ella ya no está, sé muy bien lo que le hace el agua, a todo lo que respira, por eso nadie lo sabrá, muere conmigo, lo entiendo mejor que nadie en este mundo, también yo la perdí, era mi hija única, perdí a toda mi familia, en 3 horas de infierno, la única diferencia entre nosotros dos, es que yo me obligué a seguir vivo, y tú, te apagaste por dentro, y te convertiste en sombra, no te llamo para que entregues nada, ni para que uses nada en absoluto, te llamo como viejos amigos, los únicos 2 seres humanos, que la recuerdan tal cual era, hay una reunión cerrada de científicos, en las colinas del oeste, totalmente fuera de su ruta de avance, zona segura, te necesito ahí, porque nadie más, absolutamente nadie, entiende qué pasa realmente, cuando la materia y la energía, se rompen hasta el límite último, y eso es precisamente Gojira, vida rota, alterada, alimentada de todo lo que el ser humano le lanza, ven solo para escuchar, para ver los datos brutos, para decir lo que otros no son capaces de ver, silencio de casi 20 segundos enteros, solo se oye la lluvia, y una vibración bajísima, que se siente directo en los dientes, y en la médula de los huesos. Serizawa vuelve a mirar por el ventanal, entre el agua espesa y el hollín que cae, distingue la forma inmensa, que avanza un paso, y luego otro, imparable, firme, sin prisa, y entiende la verdad desnuda. Ellos creyeron controlarlo todo, desde las 9 de la mañana, con un simple aviso costero, y a las 11, descubrieron de golpe, que lo único que habían estado haciendo, era contar el tiempo, que les quedaba de vida. Está bien, iré, solo para escuchar, nada más, las fórmulas, se quedan aquí, cerradas con llave, con eso es más que suficiente, te espero en 1 hora y media, en la puerta principal del instituto, ve siempre por los caminos altos de las colinas, date prisa por favor, porque a cada paso que da esa cosa, el tiempo cada vez más corto, la comunicación se corta en seco, el auricular cae de golpe, sobre la base de Bonita, Serizawa se pone de pie muy lentamente, cada articulación del cuerpo, le duele con intensidad, mete dentro de su
maletín de cuero negro, muy raído por los años, solo 3 cosas, los planos enrollados atados con cáñamo, la libreta negra de notas, y el detector de radiación, que él mismo armó pieza a pieza, cierra el cajón superior, con la llave de bronce, y la guarda, en el bolsillo más hondo, del pantalón, apaga la luz del techo, y la penumbra rojiza y sucia, lo inunda todo de inmediato, abre la puerta del departamento, sale al descanso común, y se detiene frente a la ventana grande, que mira de frente hacia el este, la lluvia no da tregua alguna, el humo espeso y la tormenta, ya son una sola cosa, y el fuego sigue tiñendo todo, de rojo oscuro, allá a lo lejos, la silueta firme, erguida, sin detenerse jamás, saca del bolsillo, el reloj de plata parado hace años, marca las 11:19 de la mañana, hace cálculos fríos, en silencio absoluto, 2 kilómetros por hora, línea recta perfecta, 5 horas y media, antes de que pise, el primer edificio, del corazón de Ginza, a las 9 de la mañana, susurra muy bajito, solo para el viento, la lluvia, y el recuerdo que nunca se da, dijeron que solo era la costa, que todo estaba bajo control, y en solo 2 horas, nada más que 2 horas, cambiaron la ley para siempre, borraron ciudades enteras del mapa, y despertaron algo, que ya nunca jamás, podrán volver a dormir, cierra la puerta con una suavidad casi total, empieza a bajar los escalones uno por uno, muy lento, pesado, hacia esa luz gris rojiza, que lo cubre todo, muy abajo, muy lejos, el suelo vuelve a vibrar, una vez